Bueno, continuando con la segunda parte del estudio de columnas, ya revisamos nosotros que las columnas pueden trabajar ya sea a compresión o a flexocompresión y que esto depende de que se exceda o no se exceda una carga crítica. Generalmente nosotros no vamos a tener ese problema. La mayoría de los elementos que ustedes diseñen son elementos que van a trabajar a compresión. Solo si ustedes quisieran hacer elementos muy esbeltos, pudieran tener ese problema. Entonces, es bueno que lo sepan, que lo consideren en el diseño de su estructura, porque si no, pues nos podríamos encontrar con el problema de que no sabemos o no intuimos, porque nos falta el conocimiento de ello, de que existen otras cosas que pueden afectar las estructuras. Entonces, muy importante que usted, más allá de lo que veamos nosotros, no se baña con la finta de que eso es todo lo que se puede conocer, que no es así. Ya lo vimos, hay esfuerzos de torsión en las columnas por sismo, y hay cosas diferentes que tenemos que conocer para poder hacer un correcto diseño. Eso no va a ser esencialmente, como lo dije anteriormente, lo que va a estar sucediendo en la mayoría de las estructuras, pero puede suceder en alguna que otra estructura y lo tengo que considerar. Entonces vamos a ver, en los libros, yo les recomiendo dos libros que son lo base que yo utilizo. Uno que es Aspectos Fundamentales del Concreto Reforzado, de el señor González Cuevas, Óscar González Cuevas, de la Universidad Autónoma Metropolitana de aquí de México, lo cual nos permite a nosotros pues, conocer, tener una mejor conocimiento con fórmulas que se utilizan en la región, con cosas, con ejemplos que son más sencillos de entender. Entonces, el libro de Óscar González Cuevas para estructuras de concreto, pues es necesario conocerlo, ¿no? Y está en internet, lo pueden revisar ahí. Elementos de sujetos a carga axial, como sería en este capítulo, pues sería el tema que nosotros veríamos. Aquí en González Cuevas ustedes pueden ver el diseño correcto, vienen las fórmulas, vienen los ejemplos, viene explicado cómo se diseña la estructura, más no viene muy explicado todo lo que vamos a ver nosotros en este video, que va a ir más allá del libro de Jack McCormack, que es Diseño de Concreto Reforzado, otro autor obligado en las estructuras de concreto, ¿no? Jack McCormack es un autor muy conocido. Cualquiera que haga estructuras de concreto pues debe conocer a Jack McCormack. Jack McCormack tiene en su parte 9, en su capítulo 9, introducción al estudio de columnas, que son columnas que trabajan a compresión. Como ya lo platicamos, las columnas pueden trabajar a compresión y a flexocompresión. Entonces, en el capítulo 9, él me habla de el estudio de columnas a compresión, puramente, que es lo que vamos a ver nosotros nada más. Y tenemos nosotros generalidades. Tenemos nosotros aquí que me empieza a hablar Jack McCormack de que las columnas de concreto se pueden clasificar en tres categorías: pedestales o bloques cortos a compresión, columnas cortas de concreto reforzado o columnas largas o esbeltas de concreto reforzado. Esas son las tres partes que podemos tener nosotros de una columna. El pedestal es un elemento que es muy poco alto en comparación con su ancho. De hecho, aquí lo dice, ¿no? Si la altura de un miembro vertical a compresión es menor que 3 veces su dimensión lateral, más pequeña, puede considerarse como un pedestal. Entonces, si un elemento, si su dimensión lateral más pequeña, vamos a suponer un elemento de 50 centímetros de ancho, pues quiere decir que no puede tener una altura de unos 50 metros o de unos 50 para menor. Eso es lo que llamaríamos nosotros un pedestal. Y trabajaría con presión como tal. Dice, se diseña con concreto simple o sin refuerzo. ¿Por qué con concreto simple? Pues porque es un elemento que estaría trabajando esencialmente a compresión y el concreto es bueno para ese efecto. El acero que le ponemos al concreto pues buscará ayudarme en la tensión principalmente. Entonces pues puede tener un pedestal, puede no tener refuerzo en algunas condiciones. Ojo, no estoy diciendo que el pedestal que le pongas debajo de una columna vaya a ser esa situación. En algún caso lo puedo utilizar, pero no en los casos que nosotros usualmente hacemos en la construcción.
Columnas cortas de concreto reforzado. Sería el caso que nosotros estamos hablando. Otra vez, este sería el elemento que estaría trabajando a compresión. Esto sería elementos a compresión. Mientras que las columnas largas o esbeltas serían los elementos que trabajarían a flexocompresión. Esta zona pues sería la flexocompresión de los elementos. Entonces me hace la distinción entre tres elementos. Y me dice, las columnas pueden trabajar por compresión o pueden trabajar por flexocompresión. Las primeras dos que tenemos aquí trabajarán a compresión. Pero si la altura es mayor, la incrementamos y el área la seguimos manteniendo igual, pues el efecto de flexocompresión va a estar actuando sobre este elemento. Entonces sería la primera parte que veríamos ahí. Aquí es, en esta imagen, se muestra pues la columna que les puse en el video pasado. Una columna que está sometida a flexocompresión, en donde hay momentos aquí actuando sobre ella que hacen que la columna se pandee y se genere la flexocompresión. Algo que vamos a tratar nosotros de evitar en lo posible, sobre todo para nuestros diseños, ¿no? Porque no nos conviene a nosotros trabajar este tipo de estructuras. Por dos situaciones, porque no es conveniente que el concreto trabaje a flexión, si no tiene que hacerlo. Y segunda, porque es más complicado hacer el diseño teórico de esto. Tipo de columnas. En la imagen tenemos nosotros pues, los dos tipos de columnas esenciales que vamos a trabajar usualmente nosotros. Una es la columna cuadrada, que sería esta, y la columna circular. En ambos casos, sus dimensiones son las mismas en ambos ejes. En ambos ejes tenemos la misma inercia, por lo cual son elementos simétricos en ambas geometrías. Cuando yo voy a tener una columna cuadrada, necesito tener ahí al menos 4 varillas en la construcción. El número que esencialmente no debería yo de decir que un número es necesario para trabajarla. La columna puede utilizar cualquier tipo de número, dependiendo de las características que ésta posea. Pero sí, como que esencialmente no podríamos nosotros disminuir de un valor de número 4 o de media pulgada, que sería ese elemento. Entonces, mínimo tengo que tener 4 varillas. Y en una columna circular, mínimo tengo que tener 6 varillas. Eso lo dice en el libro. Y si lo leyeron, pues lo tendrían que recordar. Sin embargo, McCormack, dime. Pues ahorita. 6 varillas, número 4. 6 varillas son las que tendríamos que utilizar nosotros mínimo para esta columna circular. Entonces, recordando en lo que estábamos, me dice que 6 varillas no es adecuado, porque podría generarme una mala distribución de esfuerzos que me podría conducir a una falla del elemento. Me dice 6 varillas son las necesarias para dar el armado, pero no es conveniente. Me dice, utiliza 8 varillas mínimo. Recomendación. Entonces, vamos a utilizar nosotros, por recomendación de McCormack, no las 6 que son las necesarias, sino 8 varillas como mínimo para tener un armado en una columna circular.
Entonces de ahí debe de ir la elección de nosotros de nuestro acero. Otra cosa, aquí vemos nosotros pues las varillas longitudinales y luego tenemos nosotros unos estribos que son los que irían en esta zona. Los estribos que tendríamos nosotros deben de estar separados una cierta región. Mientras que en una columna circular no vamos a tener nosotros estribos, vamos a tener pues, las varillas longitudinales y luego vamos a tener un refuerzo en espiral continuo, como lo viene en el dibujo, y entonces pues no va a haber unos estribos como tales, como en el caso anterior, sino que va a haber una separación que se llama tamaño de paso o tamaño de suncho, porque se llama refuerzo en suncho este espiral que tenemos nosotros. Entonces esta separación pues la voy a llamar tamaño de paso o tamaño de suncho. En la teoría ahí me dice que es mejor tener, que para mí es mejor tener un refuerzo en espiral porque es más eficiente que una columna circular, perdón, que una columna cuadrada. Entonces, ¿es mejor tener una columna cuadrada? Pues sí. Perdón, una columna circular que una cuadrada, sí. Es más eficiente el acero de refuerzo en forma de espiral porque es continuo que una columna cuadrada en donde tiene estribos separados cada cierta distancia como las vigas. Entonces, me dice, bueno, pues sería una columna más eficiente va a ser la columna circular, pero pues no muy fácilmente la podemos hacer por cuestiones de moldes que tengamos. No es más difícil hacer un molde circular. De madera pues no se puede. Entonces tengo que buscar una forma de hacerlo. Entonces, realmente, pues a pesar de que es más conveniente una columna circular, pues optamos nosotros por facilidad de construcción una columna circular. Entonces, recapitulando, una columna cuadrada necesita 4 varillas, una columna circular mínimo 6 varillas, son mínimos lo que estamos diciendo, pero McCormack me dice que mínimo le pongamos 8. Entonces, 4 varillas para la cuadrada mínimo, 8 para la circular mínimo. Los estribos se colocarán en las columnas, en las columnas cuadradas y se colocará el refuerzo en espiral continuo, que se llama suncho, en las columnas circulares. Y se calculará la separación que exista entre estos elementos. Luego acá hay 2 ejemplos, ¿no? Una columna compuesta en donde tienen un perfil adentro de una columna y luego se vacía el concreto, un perfil de acero, que también puede utilizarse una columna compuesta donde tiene un tubo de acero ahí embebido en el elemento. Son diseños bastante diferentes de lo que nosotros conocemos. Entonces no me voy a meter en ese aspecto. ¿Qué más me dice McCormack? Me dice que el acero de concreto que le podemos poner nosotros a la estructura andará de 1 al 8% del área transversal de la columna. Solo le puedo poner 1 al 8% de la columna. Pero me dicen, no debes tú exceder, o como recomendación, otra vez, una cosa es lo que se puede, y otra cosa es lo que te recomiendo a ti que hagas, ¿no? Entonces me dice, pues se puede de 1 a 8, pero no te recomiendo de 1 a 8, te recomiendo de 1 a 3. Porque si le ponemos más contenido de acero del 3%, voy a tener mucho acero y los armados se me van a complicar mucho porque el armado debe de permitirme a mí que el agregado pase a través del concreto, de la varilla que voy a tener armada ahí. Si el agregado no es capaz de tener una zona o un orificio en donde pueda pasar, se va a quedar segregado y eso me va a generar problemas a la postre en el desempeño de la columna. Entonces, me dice, te recomiendo, se puede de 1 a 8, te recomiendo de 1 a 3 y nosotros generalmente pues vamos a utilizar un 2%.
¿Qué pasa? Aquí cuando yo diseño una columna, lo que voy a hacer yo es no excederme yo si yo pongo 3%, por ejemplo, pues voy a necesitar un área de concreto menor porque voy a tener más acero que me ayuda a resistir la carga. Si le pongo 1%, pues voy a necesitar un área mayor de la columna. Entonces ya es la decisión que tome yo con respecto a qué quiero. Elegimos nosotros el contenido de acero y luego ya vemos cuánto va a cargar ese elemento. Entonces, entre más acero le ponga, menos área necesito de concreto, y entre menos acero le ponga, más área voy a tener que ocupar. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a utilizar por eso de recomendación 2% de acero. Voy a explicar por último esta parte, espero que se entienda, que cuando yo hablo del concreto o de la columna, lo que va a hacer la columna cuando tenemos nosotros una carga, cuando tenemos cargas de la columna, ¿qué es lo que hace el acero de refuerzo? Se supone que el acero lo que hace es como una camisa de fuerza que había explicado anteriormente. Una de esas camisas de atleta, ¿no? De esas stretch que van pegadas al cuerpo, que si yo me la pongo, lo que me hace es comprimirme en mi cuerpo para que el organismo pues, se mantenga en su posición. Entonces, lo que pasa cuando hay una carga, pues la columna se va a ensanchar, y al ensancharse se va a empezar a agrietar en estas zonas, en las zonas exteriores. Y el concreto o el armado que tiene aquí, las varillas longitudinales y los estribos, lo que van a hacer es que el concreto que esté dentro de ellos, que está dentro de la zona, no se dañe. Todo lo que está aquí va a batallar más para dañarse porque está protegido por el acero. Entonces, el acero, diferente a lo de flexión, donde estaba en las zonas de tensión principalmente el acero, aquí lo que voy a hacer es contener que el concreto que está dentro no se vaya a agrietar. Lo protejo. Entonces el acero, el armado y las separaciones de estribo, pues van enfocadas a que permita que el concreto que está dentro del acero, pues no se dañe en el momento en el que se hace en el que está actuando la carga. Entonces, por eso es muy importante la separación de estribos y por eso es muy importante la cantidad de acero que tiene. Contrario a ello, lo que sí se va a estar dañando es el concreto que está afuera del acero. Esto que estoy marcando acá, ¿no? Lo que sería el recubrimiento sería lo que se estaría gritando primeramente. Entonces, por eso, el acero importante es el que está dentro de esta zona. Igual en el concreto, en la circular, e igual en la cuadrada. Lo que me importa es el acero que está protegido más que el acero más que el concreto que está fuera del refuerzo. Entonces, hasta ahí dejaríamos la segunda parte y nos iríamos al ejemplo que hay que realizar de la clase en el cálculo, ¿no?